bendiga. Acá estamos una vez más. Camisita nueva, estrenando, me la regalaron hoy. Vino una persona y me dijo: toma, quiero darte este regalito, así que ya está en las pistas. Gracias. Y que el Señor multiplique grandemente, ¿sí? A varios dicen que se cortó la transmisión, pero bueno, vamos para adelante. Igual queda grabado. Compartiendo hoy el tema la cruz. Saluda a Laura, la hermana de Silvia. Laura Minio, la hermana de Silvia. ¿Sí? Silvia no está conectada. No se puede Así conectar. que no se puede conectar o hay algunos inconvenientes. Pero bueno, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra en este día. Y esta palabra salió porque ayer a la noche, mi esposa mira en Canal 11, Canal 13, ¿no? 11, la serie esta Jesús. Y bueno, ya ayer era la parte de la crucifixión, ¿sí? Y ahí uno puede entender un poquitito. A veces uno lee rápido la Biblia, pero cuando nos detenemos un poquito, por ahí de un versículo a otro versículo hay tanta, pero tanta historia, ¿sí? Acá Betty pone: qué camisuli pastor, qué grande. Así que ahí se conectó Rodrigo, Dios te bendiga. José Benítez, Dios te bendiga. ¿Cómo te va, José? Tanto tiempo, ¿sí? Así que acá estamos justo por compartir la palabra, ¿sí? Y lo que decía es que de un versículo al otro hay tanta, pero tanta historia, tantos sucesos, ¿sí? Uno hoy leía que lo agarraron atado y lo llevaron a Pilatos, a Jesús, ¿no? Pero todo ese trayecto, desde que lo agarran, desde que lo atan, desde que lo trasladan, después dice que lo rodearon los soldados a Jesús, los soldados romanos, los soldados que estaban bajo la autoridad de Pilatos, lo rodearon y lo escarnecían, dice, ¿sí? Agarraban un palo, le tapaban la cara con una túnica, le pegaban y le decían: a ver, profetizá, ¿quién te golpeó? Y se burlaban. Entonces eso está en un versículo, de un versículo a otro. Hay tanta historia, ¿no? Para detenerse, para analizar, para reflexionar, para contemplar. Y yo quería leer Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27 a partir del verso 50. Mateo 27 a partir del verso 50. Esto es un suceso donde Jesús está en la cruz, ¿sí? Jesús, ayer fue tremendo como lo que mostraban, ¿no? Cuando uno se detiene a pensar lo que Él vivió, lo que padeció, a veces uno se raspa, se golpea, y cuánto dolor, ¿no? Y lo que Él sufrió, los azotes, esa corona de espina que lo desfiguró, esos clavos en sus manos, en sus pies, ¿sí? El flagelo, la burla, la tortura y tantas cosas que él padeció. Meleco Bianco también está conectado. Lucas, ¿cómo te va? Lucas, Dios te bendiga. Todos los que se están conectando, bendecimos sus vidas. Y hay una palabra de parte de Dios para cada uno de los que están conectados, ¿sí? Y vamos a leer en Mateo capítulo 27, verso 50, voy a ir rapidito, ¿sí? Por las dudas me dice Juan que sí. por mi internet, por mi Facebook es más rápido. Entonces si alguno no está desconectado, avisa, claro, no se entera. Bueno. Listo. Así que Mateo capítulo 27, verso 50, dice así: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, ¿sí? Eso dice el verso 50. Ya estaba en la cruz, ya estaba agonizando, ya estaba lastimado, ya habían pasado horas
de estar colgado en el madero, en la cruz, y en un momento hizo varios gritos Jesús. En una: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otro grita: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y el último grito de Jesús es cuando el Espíritu, cuando entrega su Espíritu, que es el momento de partir, ¿sí? Pero algo quiero que quede claro. Acá se conectó Cristina, te saludamos Cristina, a vos, a tu hija, a tus nietas, a cada uno. Algo clave para entender es que si bien Jesús fue entregado por Judas, si bien Jesús fue agarrado por los escribas, los fariseos, los ancianos, si bien Jesús fue entregado a los romanos, si bien los romanos clavaron, ¿sí?, sus manos, sus pies, lo que hay que comprender es que a Jesús no lo mataron, Jesús dio su vida. Eso es fundamental entender. Jesús no lo mataron, Jesús vino a entregarse, vino a dar su vida, vino a padecer, padeció, sufrió ese dolor tremendo, esos golpes, esas burlas, ese tiempo, ¿sí?, que él ya sabía desde el momento de Getsemaní, cuando estaba en el huerto, ahí lo que iba a sufrir, a padecer, que era trágico, era tremendo. Cuando medicinalmente dicen que cuando alguien sabe que va a vivir algo muy, pero muy fuerte, los vasos sanguíneos, ¿sí?, que están bien a flor de piel, se abren y sale como sangre, ¿sí? Ahí la palabra dice que sudaba sangre, ¿sí? Cuando alguien va a vivir y él sabía por lo que iba a padecer, ¿sí? Venía un momento difícil, así que Jesús da su vida, Él entrega su vida en la cruz por vos y por mí. Él entrega su vida en la cruz, a eso vino, ¿sí?, a dar la vida. En un momento Él dijo: yo pongo mi vida en rescate, ¿sí? Él vino a entregarse por nosotros. Por eso necesitamos tener corazones agradecidos, un corazón que diga: gracias Señor por lo que hiciste por mí en la cruz. Él no tendría que haber hecho nada, Él no estaba obligado a nada, y encima nosotros pecadores, ¿sí?, y enemigos de Dios. Sin embargo, dice la palabra que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Así que yo me quiero detener un poquitito. Acá se conectó José, Dios te bendiga José, a vos y a toda la familia. Yo me quiero detener un poquitito cuando Él muere en la cruz. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Algo sobrenatural, algo poderoso, algo fuerte, algo espiritual sucede cuando Él, ¿sí?, entrega su espíritu. Hay acontecimientos que uno los ve o los pasa por alto, pero cuando Jesús muere, ¿sí?, en ese momento algo pasa en la esfera espiritual. Él dijo: consumado es, está hecho, y ahí expiró, ¿sí? Algo poderoso sucede. Y lo primero que sucede en el plano espiritual es que entra a la humanidad la salvación. La salvación empieza a meterse como nunca antes. Se empieza a desparramar la salvación a través de la cruz. Acá se conectó Sandra, Natalia Godoy, Cristina, ya te saludé. Cada uno de los que se están conectando, Dios bendiga sus vidas, ¿sí? Así que algo sucede, ¿sí?, y es la salvación. En ese momento, cuando Jesús muere, ¿sí?, esto es fuerte, esto es teología pura, ¿sí?
Escuche, en la cruz, cuando muere Jesús, algo pasa y empieza la salvación para la humanidad. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento, justo, preciso momento, cuando él expira, en ese momento se suelta algo en toda la humanidad y es el poder de la sangre de Jesús, el poder de la salvación, el poder del perdón de los pecados a través de su sangre. Antes no se podía. Antes Jesús a las personas le decía, vete, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, ¿quién es este que se hace Dios? Él perdonaba los pecados, ¿sí? Pero él perdonaba los pecados sabiendo lo que iba a hacer más tarde. Pero en ese momento lo que hizo Jesús, cargó todos los pecados, los tuyos, los míos y lo de toda la humanidad fueron puestos en Jesús. Otra cosa que sucede, ¿sí? Que Jesús no solo en la cruz se lleva los pecados, ¿sí? Sino que Jesús en ese momento soltó para la humanidad el poder de la liberación, ¿sí? Ahí en ese momento Jesús nos hace libres del pecado. El pecado ya no tenía autoridad sobre la humanidad, sino que Jesús en la cruz derrota, vence el pecado y rompe las cadenas de cada persona en este planeta. Todas las personas y las generaciones, fíjense en el alcance, ¿sí? Yo a veces hago, no un chiste, pero hago unas preguntitas diciendo, ¿Jesús te perdonó a vos los pecados? Sí. Cuando murió en la cruz. Y si cuando Él murió todavía vos no habías pecado, ¿cómo te va a perdonar los pecados a vos si vos todavía no habías pecado? ¿Sí? Pero acá entendemos el poder del perdón, el poder de la cruz, el poder de la sangre, el poder de la salvación, que es de generación tras generación los pecados que aún no se cometieron en la cruz del Calvario fueron llevados y perdonados. Es tremendo el alcance que tiene la cruz, el alcance que tiene la muerte de Jesús, el alcance que tiene la sangre que Él derramó en la cruz. Él trajo liberación de todo. Liberaciones que se rompen las cadenas, ¿sí? Él trajo libertad de los cautivos. Él vino a abrir, ¿sí? Es cuando él en Lucas 4 dice, le dan a leer en la sinagoga el rollo y agarra a Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió mi Padre, me ungió Dios para sanar a los enfermos, para poner en libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles de prisión, para liberar a los oprimidos por el diablo, para traer vida, buenas noticias, gozo, ¿no? Tantas cosas. Todo eso sucede en un momento. Hay horarios que son vitales, que son claves en el reloj de Dios, y ese fue uno glorioso. Algo poderoso sucedió cuando Él expiró, ¿sí? Nos hizo libres del poder de Satanás. Satanás tenía el dominio de la humanidad, tenía las llaves. Satanás tenía las cadenas soltadas que nadie las podía romper por sí mismo. Pero dice que cuando Jesús murió, dice la palabra, Él exhibió públicamente todos los principados, todas las potestades, y las derrotó, las venció, triunfante en la cruz. En ese momento, el poder de las tinieblas cayó. El trono de Satanás y todos los demonios, los principados, los gobernadores de tinieblas, las huestes de maldad, en ese momento fueron derrotados. No tienen
ningún poder, ninguna autoridad sobre las vidas, ¿sí? Cuando nos agarramos de las manos del Señor. Y otra cosa que hizo Él fuerte y poderosa en ese momento fue que no solo se llevó los pecados, no solo soltó salvación, no solo trajo liberación, no solo venció los poderes de las tinieblas, sino que también algo le hicieron, ¿sí? Y le hicieron agujeros en las manos, agujeros en los pies, y una lanza atravesó su costado. Y dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Esto la palabra nos enseña. Acá se conectó Ligia Moreno, Dios te bendiga. La palabra nos enseña que Jesús en la cruz se llevó tus pecados, mis pecados. Nos enseña que nos hizo libres de las cadenas, de las ataduras. De Satanás nos hizo libre, del mundo nos hizo libre y del pecado nos hizo libre. El pecado no te puede gobernar. No creas que el pecado tiene poder. Ese pecado que vos luchás, ya Él te hizo libre. Es tomar lo que Él nos dio, ¿sí? Esa lucha espiritual donde el enemigo quiere meterse sobre tu vida, ya fue vencido. El demonio, el que se levante en contra de tu vida, ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y también las enfermedades fueron cargadas. Toda enfermedad en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, Jesús la llevó en la cruz. Por eso es bueno orar a través de la fe. Fuera esta enfermedad no me pertenece, esta enfermedad no tiene que estar en mi cuerpo. Te vas a la cruz. Cristo me hizo libre de la enfermedad. Amén. Gloria a Dios. Pero quiero avanzar todo esto en un versículo solo, en el versículo 50, cuando Él expiró. Miren lo que pasa cuando Él muere. Verso 51. En ese momento que Él muere, miren lo que pasa. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. En el versículo 51, ¿sí?, queda registrado este momento tremendo. Ayer lo veíamos en la pantalla, ¿no? Y ahí uno puede por ahí entender un poquito. Acá se conectó César querido, Dios te bendiga. A vos, a Vivi, que ayer cumplió años, y a tus hijitos. En el verso 51, ¿sí?, de Mateo capítulo 27, tres cosas sucedieron. En ese momento dice que la cortina del templo, el velo, había un templo, ¿sí?, donde era el templo donde Salomón había construido, el templo donde Dios había bajado las directivas, cómo estaba armado el templo, ¿sí? Y había un lugar santo y había un lugar santísimo, ¿sí? Y estaba separado el lugar santísimo por unas cortinas muy gruesas, ¿sí? Al lugar santísimo, donde no me quiero meter en este terreno porque no terminamos más, ¿no? Pero estaba el arca del pacto, donde Dios se manifestaba, ¿sí? En una nube no se veía nada, estaba oscuro, y el sumo sacerdote, una vez por año, era el único que podía entrar a ese lugar. Una vez por año el sumo sacerdote, para la expiación de los pecados del pueblo, ¿sí? Entonces entraba el sumo sacerdote a ese lugar. Un detalle, el sumo sacerdote entraba atado. El sumo sacerdote tenía en las vestiduras unas campanillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba y caminaba, y los que estaban en el lugar santo escuchaban el ruido de las campanillas y decía: está en la presencia de Dios y sigue vivo, ¿sí? Entraba atado por si moría fulminado y lo tenían que sacar, nadie se iba a meter a ese lugar. El único que podía entrar una vez por año era
el sumo sacerdote, el único, ¿sí? Una vez por año para ofrecer la sangre de los corderos para que los pecados del pueblo sean cubiertos, ¿sí? Y nadie podía ver, nadie podía espiar, nadie, qué intriga, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser ese lugar? Tantas cosas. Pero en el momento que Jesús muere, en el momento, el velo, eso que separaba el lugar santo del Santísimo, se raja, se empieza a abrir, donde nadie tenía acceso, donde nadie podía entrar, donde nadie podía ver, eso se raja en dos y se corre. ¡Qué glorioso! Eso sucedió en el mismo momento que Jesús murió en la cruz. Esto habla, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Miren lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Podemos entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, acerquémonos al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo, lo que hizo en el momento que Él expira, se rompe de arriba abajo, del cielo a la tierra. Dios mismo abre, ¿sí?, un nuevo ciclo, una nueva temporada. Ya no el sumo sacerdote, ya cada uno de nosotros podemos acercarnos con expectativa de fe, dice. Acerquémonos expectantes al trono de la gracia, al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo, y nos dice la manera que tenemos que acercarnos, ¿sí? Así que dice que lo primero que pasó, se abrió el velo en dos. Lo segundo dice que tembló la tierra, hubo un terremoto terrible, un terremoto fuerte, fue sacudida la tierra. Y cuando veía eso, veía el gobierno de Jesús, Jesucristo el Rey. En un momento Pilato le dice, vos sos el Rey y tú lo dices, le dice. Y Pilato le empieza a decir, mira que yo tengo autoridad para bajarte el pulgar, ojo que vos dependés de mí. Y Jesús le dice, mira, ninguna autoridad vos tenés si no te fuere dada de mi Padre, de arriba, ¿sí? En ese momento del temblor lo que percibo es el reinado de Jesucristo, diciendo, acá estoy yo gobierno, yo me siento en el trono, yo vencí, nada me puede frenar, nada me puede tener, yo tengo el poder y la autoridad, vine a gobernar. En ese temblor podemos ver el poder glorioso del reinado de Jesucristo. Todo el mundo empezó a temblar, la tierra tiembla, los habitantes tiemblan frente a la autoridad de nuestro Señor y de nuestro Rey Jesucristo. Y después dice algo que me llamaba la atención: las rocas se partían en dos. Las rocas se partían en dos. Y cuando digo, ¿qué debe significar? ¿Por qué queda sentado en la Biblia las rocas se partían? ¿No? Y se me vino un pensamiento de las rocas, algo duro, algo firme, algo sólido, ¿sí? Se partían. Esto significa que no hay duros para Dios. No hay
postura firme para Dios. Todos son quebrados, todos son partidos. No hay gente dura, no hay gente dura. No digamos, no, ese más duro, no hay duro. La Biblia dice que Él transforma el corazón de piedra y lo hace de carne. Eso es lo que hizo Él en la cruz. Ablandó los corazones de la humanidad. El corazón duro va a ser transformado en corazón de carne. No hables, no sueltes palabras sobre vidas, sobre corazones, sobre familiares, sobre padres, madres, primo, hermano. No, mi hermano no se convierte más. No, mi hijo es un rebelde, no se convierte más. No, mi esposa. No hay. Las piedras se parten en dos. El corazón de piedra se va a transformar en corazón de carne. Así que tranquila, tranquilo, van a venir a los pies de Cristo. Mire lo que dice el versículo 3 que estoy leyendo, el verso 52, ¿sí? Mercedes Liria acá se conectó, Dios te bendiga. Y Patricia Braga, Dios te bendiga también. Estamos en Mateo capítulo 27, estamos leyendo 3 versículos. Ya leímos el 50, el 51 y ahora el 52, lo que sucede cuando Jesús murió en la cruz. Mire lo que dice el verso 52, dice: se abrieron los sepulcros. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué pasó? Se abrieron los sepulcros. Los sepulcros, en esa época de Jesús, calaban, ¿sí?, las montañas, ¿sí? Había gente que compraba, ¿sí?, como parcelas, por así decirlo, este lugar, y calaban la montaña, hacían los sepulcros, ¿sí?, en las piedras, y ahí si hacían una cueva grande podían enterrar a toda la familia, ¿sí? Había gente, por ejemplo, José de Arimatea, un hombre muy rico, muy pudiente, había comprado, ¿sí?, un lugar importante para él y para toda su familia. Y él lo sembró, lo donó para el cuerpo de Jesús. Dijo: yo entrego ese lugar para Jesús, ¿sí?, lo mejor para él. Y él fue el que puso ese lugar. Dice la palabra que se abrieron los sepulcros, ¿sí? Por lo general metían una roca, lo tapaban, ¿sí?, para que no entren animales, para que no suceda nada. Siempre estaban tapados con piedras, con rocas, ¿sí? Una roca grande se metía siempre adelante, y en el momento que fallecía uno corrían la roca, ¿sí?, y ponían al fallecido, si por ahí había 2 o 3 ya envueltos, todo con un ritual especial, y volvían a meter la roca. Pero el verso 52 dice: se abrieron los sepulcros. Cuando Jesús muere, las rocas, las tapas, ¿sí?, de las bóvedas en los cementerios, de los sepulcros, fueron partidas en dos. Las rocas se partieron en dos. Y dice: y muchos santos que habían muerto resucitaron. ¿Sabías eso? Ayer hablábamos con mi esposa este suceso tremendo. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo explosiones en los sepulcros y hubo gente que murió, que eran santos, esperando al Mesías con fe. Salieron afuera a encontrarse con el Mesías. Salieron a ver lo que había sucedido. Sus ojos pudieron ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la cruz Jesús trajo resurrección. Jesús trajo vida. En la cruz, cuando Él muere, lo sobrenatural es soltado sobre la humanidad. Por eso quiero decirte que Jesús tiene el poder de resucitar aún
lo que humanamente parece imposible. Humanamente, unos huesos secos no pueden volver a la vida, pero el poder de Jesús y de la sangre de Jesús y de la obra de la cruz tiene poder para resucitar aún lo que nuestra mente no pueda comprender. Por eso, si en tu vida hay muerte, si en tu vida hay cosas que vos decís, esto ya no sé cómo hacer que vuelva a vivir, ¿sí? Esta relación esposo con esposa, esposa con esposo, esta relación de madre, hija, hijo, padre, parientes, esta relación murió, esto está ya muerto, podrido, putrefacto y se secó, ya no hay manera. Quiero decirte que Jesús en la cruz hizo muchísimas cosas, llevó los pecados, venció las tinieblas, trajo libertad, trajo liberación, venció al mundo, venció a todos los demonios, cargó las enfermedades, cargó los dolores, cargó los pecados y trajo vida, trajo resurrección. La cruz puede resucitar aún emociones, sentimientos, cosas que hay dentro tuyo que vos decís, ya no más, ya no puedo. Él puede resucitar sueños. Por ahí tenías sueños en tu vida y decís, no, esto ya fue, esto no, ya estoy grande. Él puede resucitar. El poder de Dios sigue vigente, la cruz sigue viva, la cruz sigue actual, 2020 sigue funcionando. Lo que sucedió hace más de 2000 años en el Gólgota sigue activa, la cruz de Jesús sigue vigente. Acá se conectó el tío Jorge Melice. Dios te bendiga. La cruz de Jesús sigue vigente. La cruz de Jesús sigue activa. La cruz de Jesús sigue funcionando. La cruz de Jesús sigue expandiéndose. La cruz de Jesús sigue emanando virtud. Como Jesús cuando caminaba, dice, ¿quién me tocó? Virtud salió de mí, poder salió de mí. Hoy, 2020, sigue saliendo poder de la cruz de Jesús. Hay poder en la cruz de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Ahí nos hizo libres. Las cadenas fueron rotas. Soltá toda cadena que te ata, toda cadena que te amarra, toda cadena de odio, toda cadena de rencor, toda cadena de orgullo, toda cadena de vicios que puedan tenerte amarrado, toda cadena de falta de perdón por lo que te hicieron. Él rompió en la cruz. Hay liberación para cada una de nuestras vidas. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay liberación en la cruz de Jesús. Así que estamos leyendo Mateo 27, verso 52. Cuando Él murió, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Tiempo de resurrección. Primavera. Viene la primavera. Hace 2 días, el lunes, la primavera. La primavera habla de que el otoño se retira. Habla de una estación nueva, habla de una temporada nueva, todo lo seco. Quiero hablar sobre tu vida, que todo lo seco, que todo lo marchito, que todo lo que no da fruto en este tiempo, en esta nueva etapa comienza a florecer, comienza a reverdecer. Lo que está seco comienza el poder de la sangre, el poder de Jesucristo, el poder de la cruz comienza a impartir sobre tu vida. La liberación se rompe en cadenas de orgullo, soberbia. En el nombre de Jesús, libre toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va a la cruz. Cristo llevó las enfermedades por sus llagas, sos libre, sos sana, sos sano en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Él te hizo libre del pecado. Los vicios no tienen autoridad, sos libre de los vicios. Ahora recibí la sangre, sigue vigente. La obra de Jesucristo sigue vigente. Recibí en el nombre de Jesús. Toda envidia, todo celo, espíritu de celo, fuera en el nombre de Jesucristo. Libre, recibí liberación, recibí resurrección en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, verso 53, no me quiero extender más. Dice verso 53, y salieron de los sepulcros, ¿sí? Cuando Jesús murió, ni hicieron nada, no hicieron nada. Jesús hizo la obra y ellos se levantaron. Eso también quiero decirte, recibí esta palabra, no hicieron nada, lo hizo Jesús. Vos no vas a hacer nada, Jesús lo va a hacer en tu vida. Jesús lo va a hacer en tu vida. No es con tus fuerzas, no es con tu capacidad humana, no es con ganas, no es con deseo, no es con vamos a meterle onda, vamos a meterle garra. Jesús murió y los muertos resucitaron. Jesús murió y vos vas a recibir vida abundante, vida plena. Paz de Dios sobre tu vida. Salieron de los sepulcros y dice que después de la resurrección de Jesús, salieron de los sepulcros, ¿sí? Pero después de la resurrección de Jesús, entraron en Jerusalén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús muere en la cruz, se rompen las piedras, dicen dos, se partían en dos. Salen los muertos y se quedaron por ahí entre ellos, ¿sí? No entraron en Jerusalén. Pero cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que esos muertos entraron con Jesús a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Y dice que volvieron a sus hogares. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Imagínate que se murió tu suegra y te aparece y te toca timbre. ¿No? Dice, y se aparecieron a muchos. Esto habla de testimonios. Esto habla de gente que dice, no, estos están muertos. Estos no existen. Estos ya fueron. Esa gente que vio tu vida, que vio que estabas arruinado, ellos van a ver la resurrección de Cristo en tu vida. Ellos te van a ver a vos resucitado, resucitada, y van a decir, oye, ¿y cómo puede ser que esta esté acá? Porque Cristo me levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Verso 54 y termino. Cuando el centurión, el que había traspasado a Jesús, los que estaban ahí, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, pues sucedió un montón de cosas, se oscureció por 3 horas la tierra, quedó en tinieblas durante 3 horas, eran las 3 de la tarde. Dice que todo lo que había sucedido quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Aún los que mataron a Jesús tuvieron que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Los que te tiran piedras, los que te quieren clavar, los que te quieren traspasar, esos van a reconocer que Jesucristo está en tu vida, que Él resucitó, que Él reina, que Él manda, que Él hizo esa obra tremenda en tu vida y en tu corazón. Hasta acá llegamos con la palabra, así podemos hablar y aparte me gusta, ¿no? Así que quiero bendecir, quiero que recibas lo que Él ya hizo por vos. Grandes cosas hizo Jesús en la cruz. Grandes cosas sucedieron cuando Él exhaló, cuando Él dijo, hecho está, consumado es. Ahí todo a tu favor, todo a mi favor, todo a nuestro favor. La obra de la cruz, magnífica, gloriosa, inigualable, libertad total, no en algo, en todo. Nos hizo completamente libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Recibí salud,
recibí perdón, recibí salvación, recibí liberación en el nombre de Jesús. Quiero pedirle a mi esposa que se acerque, vamos a estar saludando una vez más. Dijimos que iba a ser poderosa, ¿no? La palabra, y bueno, es una palabra muy fuerte para esta noche, para poder comprender y tomar de que Dios tiene todo en sus manos, ¿sí? Y aún en estos tiempos donde algunos pensaron que esta pandemia iba a matar todas nuestras vidas y nuestros proyectos y nuestras cosas, en esta noche declaramos y creemos, ¿sí? Que es un tiempo totalmente nuevo, es un antes y un después, pero para bien, ¿sí? Para mejor. Así que animate, hermano, a tomar la palabra, créelo, y sabemos que Él tiene cosas preciosas para nuestras vidas, grandes proyectos, grandes sueños. No hay nada muerto, sino que aún estamos esperando lo mejor para este tiempo, ¿sí? Bendecimos todas sus vidas, todos sus hogares, aún gente que no conocemos, que se han conectado hoy, queremos bendecir. Y si querés escuchar esta palabra desde el principio, va a estar conectada, va a estar puesta ahí en el muro de Dios de Pacto, o nos pedís por donde sea, ¿sí? Así que, bueno, bendecimos a cada uno de ustedes, y realmente una palabra muy importante. Hacemos propaganda. Hoy es la resurrección de Jesús en la novela o en la película que miramos acá en Telefe. Pero es tremendo poder ver, ¿no? Porque lo muestra muy claro. La resurrección, lo que sucede, lo que pasa, y muchas veces uno puede leer la palabra, pero cuando es visible, cuando uno puede ver algo, puede entender más. Hay gente que es muy creativa para pensar, para imaginar, pero hay gente que no, nada que ver. Entonces pasa que cuando se ve podemos comprender mejor las escrituras. Y lo que tiene bueno es que es muy bíblico, y ponen los versículos en un costado, aparecen los versículos avalando la escena que están haciendo en ese momento. Así que está bueno, sí. Así que bueno, muchas bendiciones, y nos mantenemos en contacto como siempre decimos. Dios mediante, nos vemos el domingo, y puede ser que más que seguro que tengamos novedades con respecto al salón, ¿sí? Así que ya estemos expectantes que el domingo tendremos alguna respuesta. Y sabemos que la respuesta que tengamos es de Dios, así que va a y va a estar todo encaminado hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que bueno. Bendecimos la vida de cada uno, seguimos en contacto unos con otros, y toda necesidad siempre estamos al servicio, y vamos por más. Somos del equipo ganador, así que quédate tranquila, quédate tranquilo. El capitán del equipo es Jesús, y nada ni nadie le puede ganar, y sos parte de su equipo, así que estamos del lado ganador. Dios los bendiga a cada uno. En un ratito enviamos a través de WhatsApp la palabra para los que no las pudieron escuchar. También en un ratito ya está subida en Facebook, y también en un ratito está en el canal de YouTube, ¿sí? Se edita y se sube. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos en contacto. Y saludos a todos los que se conectaron en un ratito, hace un ratito. Recién estuvo, José, sí. Elsa Mancini, se estuvieron conectando. Silvia se estuvo conectando. Verónica. Ahí tenemos Rubén Rojas. Así había recién un Rubén Daniel Rojas. No sabemos quién es, pero no importa. Claro, sí. Después vayan escribiendo si hay alguno que no conocemos por nombre, y alguno lo recomienda, ¿sí? Para poder conocernos, ¿sí? Así que Dios bendiga sus vidas grandemente. Jesús, Dios te bendiga. Jesús Luques, Dios te bendiga, y vamos a estar en contacto, ¿sí? Con todos. Bendiciones. Acá tenemos a Sonia Quintana, ¿sí? Recién conectada, pero sabemos que ella después ve la reunión. Así que Dios bendiga tu vida y la de Ezequiel, Sonia querida. Mandale un abrazo grande a Ezequiel, ¿sí? Los queremos. Así que bueno, Dios bendiga la vida de cada uno. Bendiciones.